Un cordial saludo para todos. En este video veremos la exposición de la actividad número 1, aspectos relevantes en la perspectiva de género, del curso Perspectiva de Género de la Maestría en Educación de la Universidad Iberoamericana. Nuestro grupo está conformado por Mayra Gañán y Roberto Pozo. Esta actividad está guiada por 3 preguntas moderadoras, las cuales son las siguientes. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Segunda, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos con la construcción de perspectiva de género? Tercero, ¿cómo se genera el encuentro de la educación con la perspectiva de género? Pero antes de abordar estas 3 preguntas, hablaremos de algunas mujeres que a través de la historia han librado luchas en pro de un mejor trato por parte de los hombres, que en muchos casos las relegan a funciones del hogar, y entre ellas podríamos decir las siguientes. Patia de Alejandría, para muchos considerada como la primera mujer científica de la historia, era hija del matemático y filósofo Teón de Alejandría, del cual heredó el gusto por la vida y la intelectualidad. Trabajó en el museo, institución que fue fundada por Ptolomeo y en la que ella se educó. Allí también desarrolló su labor divulgativa y de enseñanza cuando se convirtió en su director. Pero su erudición le valió enemistad con los cristianos, religión que se instauró en ese momento en el Imperio Romano, por lo cual fue víctima de linchamiento bajo la creencia de que embrujaba a todos los alejandrinos que escuchaban sus lecciones. Wu Zetian. Esta joven burguesa fue educada como esmero y pasó a formar parte de las concubinas del emperador Taizong. Bajo su mandato ejerció como secretaria y demostró sus habilidades para la vida política. Tras su fallecimiento pasó a servir a su hijo Gaozong. Esto supuso un escándalo, ya que no estaba bien visto para que una mujer fuera concubina de 2 emperadores distintos. Cuando Gaozong también falleció, Wu decidió posicionarse como única emperatriz de China por encima de los derechos legítimos de su hijo. Demostró ser una gobernante hábil, creando un clima de crecimiento y de estabilidad. Destacó por sus mejoras en la educación y por elevar la posición social de las mujeres chinas. Sor Juana Inés de la Cruz. Esta religiosa mexicana destacó por apoyar la enseñanza tanto para hombres como para mujeres, porque consideraba que si no se entendían las ciencias de la tierra, tampoco se podía comprender el plano espiritual. El escritor Octavio Paz encabezaba una larga lista de estudiosos que consideraban que su obra influyó de manera positiva en el cambio de papel de la mujer en nuestra sociedad. Olympe de Gouges. Conocida por su lucha por la igualdad en todos los niveles, se centró en reivindicar el papel de la mujer en la sociedad, pero también luchó de manera activa contra la esclavitud a través de las numerosas obras escritas que publicó a lo largo de su vida. Entre sus textos más destacados se encuentra la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que proclamaba la igualdad entre hombres y mujeres. Entre ellos mencionaba el derecho al divorcio, proponía la creación de centros de acogida y apostaba por el reconocimiento de todos los hijos naturales por parte del hombre, ya que ella misma sufrió discriminación por ser una hija bastarda. Flora Tristán fue una escritora y pensadora francesa de ascendencia peruana que puso en el foco los derechos de las mujeres trabajadoras. Una vida de rechazo la marcó de por vida, pero ella, lejos de dejarse aplastar por la sociedad en la que vivía, impulsó un movimiento por la igualdad de derechos para las féminas. Es autora del ensayo La emancipación de la mujer, en el que se manifiesta en contra de la inferioridad de las esposas en el matrimonio. Mary Wollstonecraft. Conocida por publicar el primer texto reconocido como filosofía feminista, An Indication of the Rights of Woman, en 1972, defendió que la mujer no es naturalmente inferior al hombre, pensamiento que se tenía en la época, sino que las diferencias se debían a la educación acogida, y lo hizo a través de muchos de sus textos en los que reflejaba lo que para ella era el problema principal de inequidad de género, la legislación de la educación para las féminas, algo que criticó en su libro Reflexiones sobre la educación de las hijas.
Virginia Woolf, expuso en su ensayo Una habitación propia en 1923 las dificultades a las que se enfrentaba una mujer escritora durante el siglo XX, un ámbito que era principalmente protagonizado por los hombres. Se convirtió en un gran símbolo del feminismo literario del momento gracias a las novelas que hizo sobre condición masculina y femenina, y otros aspectos que se centraban en la posición de las mujeres en la sociedad de ese periodo. En sus escritos también plasmó el uso de la violencia de los hombres sobre las mujeres y la represión que hacían en forma política e intelectual. Coco Chanel liberó a la mujer a través del amor, mezclando prendas de ropa consideradas en ese entonces como masculinas con el atuendo femenino, creando los primeros pantalones para la mujer. Además popularizó el corte de pelo Garhon, acabando con el estilo de melena larga y creó el traje sastre para las mujeres trabajadoras e independientes. Por otro lado, fue la primera mujer empresaria conocida de la historia. En 1910 abrió un taller donde bordaba su colección de ropa. Clara Campoamor fue una de las impulsadoras del sufragio femenino, creadora de la Unión Republicana Femenina y la segunda mujer en España en formar parte del Colegio de Abogados. Utilizó sus cargos de abogada y diputada para defender los derechos de la mujer, la equidad de voto y luchar para abolir la discriminación por cuestión de sexo. Simone de Beauvoir. Sus libros giraban en torno a la lucha contra el sistema patriarcal, la crítica de emancipación de la mujer y el papel de la mujer como esposa, madre oprimida y dependiente del hogar. Simbolizó su feminismo a partir de la publicación El segundo sexo, que analizó la condición femenina desde las distintas perspectivas científicas, históricas, sociológicas, culturales y psicológicas, investigando por qué surgía esa situación. Ahora sí pasemos a las preguntas, iniciando con la primera. ¿Cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? El concepto de género se empezó a popularizar en los años 70, esto debido a que varios intelectuales y escritores realizaron investigaciones sobre estos temas y los resultados marcaban una clara diferencia entre la realidad y el concepto tal y como se entendía en esa época. Entre los ejemplos tenemos Simone de Beauvoir, filósofa y profesora y escritora francesa que expresaba que no se nacía mujer sino que se convertía en ello. Robert Stoddard, quien era profesor e investigador estadounidense, utiliza por primera vez el término género en su libro Sexo y Género, donde hablaba de las diferencias entre los dos conceptos. Anne Oakley, psicóloga, investigadora y escritora británica, da claridad sobre este término en su libro Sexo, Género y Sociedad, en 1972. Natalie Semon Davis, historiadora y profesora estadounidense, investigó sobre los roles según el sexo en los distintos periodos y sociedades de la historia, para dar claridad sobre el género más como imposiciones sociales que como decisiones personales de los individuos. También se puede decir que la firma en Argelia en 1974 de la Declaración de un Nuevo Orden Económico Internacional y su intención de corregir las desigualdades existentes en esa época dio pie a la organización de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer en el año 1975 en México. En esta se trataron temas precisamente como la discriminación, especialmente de tipo sexual, y también desarrollo económico y salud.